El día de hoy vamos a hablar de la instancia de la querella. Por favor, que no tenga inconveniente, no tenga ningún problema técnico. Ayúdenme prendiendo su camarita porque de 30 alumnos nada más no tengo, tengo 5 alumnos con cámara prendida, por favor. Hablemos entonces de la instancia de querella. La querella es, bueno, vamos a dividir, vamos a hacer un poquito de historia. Querellarse viene, bueno, es una palabra de latín que hoy en día la podríamos traducir como quejarse. Por lo tanto, hablemos un poco de esto. ¿A qué se refiere esta circunstancia? En el principio me estoy refiriendo a este derecho romano antiguo. El sistema jurídico estaba dividido en dos grandes ramas. La rama penal, que siempre el derecho penal, pues, al ser humano le ha parecido que es pues que se cose aparte, ¿no? Como que no es lo mismo investigar un homicidio que si Sempronio le debe a Ticio 500 coronas. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese momento, en este periodo de la historia, existía el derecho penal y todo lo que no fuese derecho penal. Entonces, en esta otra gran rama teníamos al civil, al mercantil, al administrativo. No quiere decir que no existieran, simplemente pues no se habían adquirido una autonomía al respecto de ellas. ¿Dónde encuentran ustedes ejemplos todavía hoy de algo similar? En materia procedimental, lo tenemos en Cuba. En Cuba se tiene un código procesal penal y un código procesal civil, laboral, administrativo. Es decir, en ese otro código se mantienen todas las demás ramas. Y entonces allá nada más tenemos dos códigos en cuestión de procedimiento. Pero regresemos al campo penal. En el procedimiento penal, estoy hablando en el periodo clásico del derecho romano, hablemos de la monarquía y la república romana, principalmente en la monarquía. Todo procedimiento penal tenía que iniciar forzosamente a petición del sujeto que había sido dañado por el hecho delictivo. Es decir, si a mí me mataban un hijo, yo tenía que ir e iniciar mi procedimiento. Yo tenía que acusar, yo tenía que llevar las pruebas y solicitar la sentencia correspondiente. Si esto no ocurría así, pues el homicidio ahí quedaba y no pasaba absolutamente nada. Y esto ocurría con todos los delitos. Entonces, se podía decir, o podemos concluir, que en un inicio todos los delitos eran perseguidos a petición de la parte que se quejaba. Si no te quejabas, pues no había inicio procedimental. Diríamos aquí en México, mi abuela me diría, el que no llora no come. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, después, conforme fue creciendo la administración pública, el aparato estatal, en el Imperio Romano, estamos hablando que ya pasamos a la República, a la monarquía,
de la monarquía a la república y de la república al imperio, el Estado se da cuenta que no puede dejar en voluntad o a la voluntad del sujeto que resintió el daño si se castiga o si se persigue o no un delito. Y por lo tanto, dividió esta situación. Y dijo el Estado, bueno, hay delitos que si te lastiman y tú no quieres que se persigan, pues ni modo. Pero hay otros delitos que no te lastiman solamente a ti. Si bien el daño directo te lo realizan a ti, van a realizar un daño mayor que impacta o afecta a todos. Y esto son los delitos que afectan a la corona. ¿Qué quiere decir esto? Que se establecieron delitos que es donde el sujeto pasivo, el sujeto que resiente el daño, no iba a ser un particular, sino ya el Estado mismo. Como les decía yo, se llamaron delitos contra la corona. Y por lo tanto, estos delitos, ya no importa si el sujeto que resiente el daño quiere denunciarlos, sino que van a ser perseguidos de oficio. Y aquí tenemos la gran división. Delitos perseguidos oficiosamente y delitos perseguidos por queja o por querella. En un inicio, ¿cuáles eran estos delitos oficiales u oficiosos o contra la corona? Tenemos la acuñación de moneda falsa. ¿Están ustedes de acuerdo? Bueno, pensémoslo. Y esto no crean que desapareció, ¿no? Les estoy hablando de 30 siglos en el pasado, pero hoy en día sigue el mismo problema, ¿no? Tenemos falsificación de moneda. Y yo le pregunto, por ejemplo, señorita Cintia Ivonne, si a usted le dan un billete de 200 pesos falso, ¿qué hace con él? ¿Va y denuncia? ¿Va y se querella? ¿Qué hace? Pues yo creo que sí, digo, está la opción de ir al banco y cambiarlo, ellos los cambian, pero supongo que debe de haber algún proceso de denuncia, ¿no? Pero si le dan un billete falso, ¿se lo cambian en el banco? En el banco no los cambia, te A lo mí, retienen. a mí, Lo a retienen, mí me lo pero retienen. no dan otro bueno. Hasta te ven feo, piensan que uno es el Que tú sinvergüenza. estás cambiándolo, estás lavando dinero, ajá. Exacto. Entonces, ¿qué? ¿Y por 200 pesos usted va a ir al Ministerio Público a denunciarlo? No, Es muy, muy, muy difícil, ¿no? O sea, dices 200 pesos, pues, pero claro que si a mí me pagan, sí, pero perdón, claro que si a mí, no sé, vendo un celular y me pagan 10,000 pesos con billetes falsos, pues sí, ¿no? Claro que iría al Ministerio Público a decir, pues, a pero, denunciar, ¿no? pero es muy difícil que nos den un fajo de billetes falsos. Sí, Normalmente nos meten el gol poco a poco. Ujú. cinco billetes buenos y uno falso, ¿no? Es lo normal. Profesor, no sé cuál es el paso porque yo reporté billetes falsos en el banco y entonces no sabían, pasaron como 3 cajeros y 5 inspectores si era falso o verdadero. Y nos pidieron datos, fueron billetes de 500, fueron como dos, y nos pidieron datos Ujú. y nos dijeron que se iba a proceder a una investigación por la zona, pero eso lo hace el banco directamente, y más si vas tú directamente a decirles, oiga, no estoy seguro si es falso o no. Sí, bueno, se hace ahí una revisión interna
pero esto no es una querella. La Ah, querella. no es una, pero no sé, ellos levantaron un documento, enfrente de nosotros. Sí. No sé qué documentos, tenga valor, no sé si fueron a reportarlo al Ministerio Público o cómo, o a dónde fue exactamente ese documento. No creo, lo mandan a Banco de México Central Ajá. y ya de ahí Banco de México hace un dictamen, dice este billete es falso o no. Si resulta que no es falso, ya te hablan para que vayas por él. Por lo menos eso es lo que a mí me ha ocurrido. Porque reitero, creo que a todos nos han dado un billete falso. Ujú. Y en todos lados, en México, en Estados Unidos, en España, en todos lados, hay que tener cuidado, hay que revisar bien los billetes. En Argentina, en todos lados a donde yo he ido, lo primero que me dicen es, usted se ve turista, preste atención porque le van a meter billetes falsos. Y pues como no conoces la moneda, por lo menos la nacional, pues ya medio ubica uno. Y eso a veces, ¿no? Porque ahora con estos billetes nuevos que salen, pues ya luego yo me atonto y ya no sé cuál es cuál. Pero a lo que yo voy es a esta premisa, o sea, si a mí me dan un billete de 200 pesos falso, es muy difícil que acuda ante un ministerio público a denunciar. No obstante, el Estado va a decir, bueno, la acuñación hoy en día, los billetes falsos no son delitos de querella, son delitos oficiosos. Porque ¿qué dice el Estado? Bueno, si a Polanco no le afecta y él no quiere quejarse, pues no por ello vamos a dejar de investigar. Y si detectamos un lugar donde se estén imprimiendo billetes falsos, pues vamos a tener que realizar el castigo correspondiente. Porque este es un delito que afecta más al erario público que a Polanco. ¿Están de acuerdo? Porque yo estoy seguro que pues han de ser millones de pesos los que circulan. Bueno, no, corrijo. Han de ser millones de billetes con apariencia de pesos falsos que nos están generando un perjuicio a todos. Y entonces vean cómo cambió. En la antigüedad se pretendía que solamente quien resintía el daño iniciara el procedimiento penal. Posteriormente se estableció esta figura. Delitos que afectan al erario y delitos que afectan únicamente al particular. Bueno, que afectan a la corona era en ese momento, hoy serían delitos que afectan a la comunidad y delitos que afectan únicamente al sujeto que lo resiente. Y hoy en día tenemos esta gran división, denuncia y querella. Es más, insisto con esto del billete falso. En México, en China, en Londres, en todos los países, si les dan un billete falso, lo que van a hacer en lugar de denunciar es tratar de ver a quién le meten ese billete falso. ¿Van a tratar de pagar con él o no? Y esto ocurre en todos los países. Reitero, vamos, es normal y ha pasado desde siempre. Porque nos generaría mayor pérdida de tiempo, esfuerzo, dinero, ir a denunciar. ¿Estamos? En Europa, por ejemplo, y siempre pasa, en Europa los billetes de 500 euros, bueno, te los revisan como si trajeras droga, y más que te ven mexicano, pues dicen, no, este es truán. Entonces te revisan los billetes 4, 5, 10 veces. Es como aquí cuando pagas con uno de a 1000, ya ven también cuántas veces los le revisan, le hacen, le deshacen. Siempre con los billetes de mayor denominación, pues se llega a tener estos problemas. En Estados Unidos los billetes de $100 y demás. Entonces, todas estas cuestiones, reitero, ¿qué nos lleva a entender que estos delitos van a ser investigados? Si un policía detecta que se está haciendo
una cuestión de esta índole, te puede multar, te puede llevar, te puede detener para que seas procesado. Sí, bueno, si es multa, pues será una multa. Si es delito, pues te llevará ante la autoridad correspondiente. Veamos entonces qué ocurre. Hoy en día, el legislador, en la mayor parte de los estados democráticos y del mundo, divide qué delitos serán perseguidos por querella, queja o cualquier denominación similar, y cuáles van a ser perseguidos oficiosamente por las autoridades. En nuestro país, ustedes saben que nuestro Código Penal nos señala cuáles delitos son por querella, cuáles delitos son perseguidos por denuncia, que es lo que establece nuestra ley. En el Código Federal Penal existe el sistema de los números clausus. Es decir, hay un artículo que te dice, todos estos delitos se perseguirán por querella. En los códigos penales estatales, o por lo menos el de la Ciudad de México, hay que leer tipo penal por tipo penal y ahí te dice, en la descripción típica te dice, este delito se perseguirá por querella. Hay dos sistemas, ¿estamos? Para que ustedes puedan hacer un listado de los delitos perseguibles por querella. Entonces, aterrizando todo lo que tenemos o todo lo que hemos platicado, se puede establecer lo siguiente. En primer lugar, que la instancia de querella es exclusiva de materia penal. Y esto da una gran diferencia con la anterior instancia, ¿no creen? Es exclusiva de materia penal. Después, vamos a ver su origen. Les pregunto a ustedes, ¿la instancia de querella es de origen primario o de origen secundario? Primario. 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 ¿Por qué primario, Brenda? Pues porque no necesita que pase otra cosa. O no sé cómo explicarlo. Porque no necesita de otra instancia jurídica para cobrar vida en el campo procesal. Muy bien. Usted misma, señorita, es de origen primario. ¿Con pretensión o sin pretensión? Yo creo que con Pretensión. Espérame, dejen que me conteste Brenda. Dígame, Brenda. Yo creo que es con pretensión, ¿no? Porque tenemos que ir, porque fuimos afectados. ¿Y en qué consiste la pretensión? ¿Cuál es el contenido pretensional? Pues dependería, ¿no? De si fuera el caso del billete, pues me está afectando mi vida económica. Pero recuerden que... Ah, que tiene que ser con fundamento legal. Exacto, pues ¿cómo voy a contestar? Depende. Bueno, no depende. Me refería a lo que estaba pasando. A Si ver, era el caso del billete, pues, ¿qué podría hacer? pero... Pues igual sería que investigue, ¿no? Vamos con el Ministerio eso. Público que investigue el delito, el Pero, posible. ¿pero qué más? Mm, Aquí vamos a ver un criterio diferenciador. Miren, ya vimos que la denuncia es exclusiva, perdón, que la querella es exclusiva de materia penal. Esto me empieza a diferenciar de la denuncia. Pero en la categorización estamos viendo, ¿es de origen primario? Ambas son de origen primario. Con pretensión, ambas tienen pretensión. Veamos el contenido pretensional y ustedes van a notar que en muchos casos el contenido pretensional nos ayuda a diferenciar las instancias. En este caso estoy de acuerdo con Brenda. Cuando yo voy y denuncio, igual quiero que se investigue, pero vean que aquí en la querella
ocurre algo muy interesante. En la querella, el sujeto que se está quejando es el dueño de la pretensión punitiva. El Estado le otorga a este sujeto la pretensión de sancionar. No le pertenece al Estado como ocurre en los delitos de denuncia. Es decir, demos un ejemplo de abuso, perdón, de querella. Un ejemplo de querella puede ser el delito de fraude. ¿Están de acuerdo? Y si en el delito de fraude yo, ya que inicia el procedimiento, la investigación, y se hace una audiencia inicial, yo soy el sujeto que resintió ese fraude, decido otorgar el perdón, ¿qué pasa? ¿Se acaba el procedimiento? Se acaba el proceso, se acaba el procedimiento. Perdón, el proceso. No, el procedimiento, está bien. Así. Se acaba el procedimiento. Entonces, ¿quién es el dueño de la pretensión de castigar? ¿El Estado o yo? Yo, bueno, Sí, porque yo estoy pidiendo el castigo exacto. y yo puedo otorgar el perdón también. Y esto no Sí. ocurre, esto jamás ocurrirá en las instancias de denuncia. En una instancia de denuncia, si yo digo, es que Pedro me robó, y después llego y le doy al Ministerio Público, no, ya no quiero que investigues, ¿qué creen que me va a decir el Ministerio Público? No, porque ya tiene que investigar porque ya es un delito oficioso. Exactamente. Entonces aquí tenemos la gran diferencia. El contenido pretensional es que se investigue y en su momento se sancione. Aquí sí es distinto, porque el dueño de la pretensión sancionadora es el sujeto que se queja. ¿Sale? Entonces vean ustedes esta gran diferencia. ¿Y cuántos sujetos intervienen, Brenda? Pues nosotros y el Ministerio Público otra vez. Entonces, ¿cuántos son? 2. Dos. A ver, vamos a hacerlo con las preguntas que yo les he dado. ¿Cómo lo plantearía? ¿Era quién? ¿Ante quién y de quién? Ajá, entonces, a ver, hágalo. Pues, ¿quién? Pues, yo o nosotros. ¿Pero quién qué? ¿Quién pretende, no? So, ¿quién pretende? Nosotros. ¿El querellante? ¿Ante quién? Pues ante el Ministerio Público. Ante el Ministerio Público. ¿Y de quién pretende? De él mismo, ¿no? Que ¿Quién es el mismo? el Ministerio Público. Exactamente. Entonces, ¿cuántos sujetos hay? 2. Muy bien. ¿Ya vieron qué sencillo es aplicando el método? Muy bien. Denme un segundito, por favor. Hablemos ahora de la siguiente instancia. La siguiente instancia es la instancia de petición. La instancia de petición es una instancia, me atrevo a decir que se utiliza, o la más utilizada, por los particulares. Esta instancia hay que entenderla, bueno, que es el 80 o 90% del resto de las instancias que se pueden realizar. ¿En qué va a consistir? Es la solicitud que realiza un sujeto facultado, puede ser persona física, persona moral o persona pública, ante una autoridad competente
para que se le otorgue una autorización. Si gustan, ahí entre paréntesis pueden establecer o promesa, perdón, una autorización o licencia o una promesa de no sanción, entre paréntesis, permiso. ¿Para qué? Pues para realizar una actividad normada o regulada en ley. ¿Queda claro? Entonces, vamos a explicar un poquito de esta instancia. Esta instancia la vamos a utilizar siempre que necesitemos la autorización de la autoridad competente para realizar alguna alguna actividad. Pensemos lo siguiente, señorita Paula, ¿me puede auxiliar? Sí, maestro, buen día. Muy buen día. Ayúdeme con este ejemplo. A mí me gusta analizar las instancias en nuestra vida diaria y después pasarlas al plano de lo jurídico. ¿Recuerda usted, señorita Paula, cuando vivía usted con sus padres? Sí, Le pregunto, ¿tenía usted hora de llegada? aproximadamente, sí. ¿Cuál era la hora de llegada a la casa? Pues antes de las 8 o 9 de la noche. Ok, de lunes a viernes podemos decir que existía una norma en su casa. Ujú, Aquí hay que llegar máximo 9 de la noche. ¿Estamos? ujú. ¿Y qué ocurría si no llegaba usted a esa hora? Un pleito. Había algún tipo de sanción, ¿no? Pues más que nada era siempre apelar a la responsabilidad, no es tanto la sanción, sino, digamos que la toma de conciencia, digamos, la inseguridad está bastante fuerte por eso. Bueno, pero no había sanción. Por lo menos a mí sí me sancionaban. No, en mi caso no. En su caso no. Bueno, pero digamos que la sanción era pues este pleito que ya sabía usted que iba a haber. Ujú. ¿Con su madre o con su padre? ¿O con ambos? Pues con mi madre, más que nada. Con su madre. Muy bien. Pensemos lo siguiente, porque esto creo que todos lo vivimos. Por eso es muy fácil entender las instancias cuando lo hacemos vivencial. Piense usted lo siguiente. Un viernes, usted desea irse a una fiesta. La han invitado a una fiesta. Y obviamente, pues es después del horario de llegada. ¿Qué procedimiento tenía usted que realizar? Avisar con anticipación. ¿Avisaba o pedía permiso? No, avisaba. Usted, No, usted avisa. yo sí aviso. Okay. Bueno, en mi caso no, había que pedir permiso. Sí, claro. O sea, yo no le decía a mi mamá, oye, te aviso que llego tarde, ¿eh? Bueno, todo depende de la edad, ¿no? Cuando se es menor de edad hay que pedir permiso, Sí, efectivamente. estoy hablando, pues, propiamente en ese periodo de nuestra vida, cuando vivíamos con nuestros padres. Bueno, tiene usted razón, hoy hay mayores de edad que siguen viviendo con sus padres. O sea que... Entonces, pero pensemos este supuesto cuando éramos jovencillos de 17 años y queríamos irnos a una fiesta, ¿no? Teníamos que pedir permiso. Y aquí viene, fíjense, instancia de petición. Y en la definición les dije que es solicitar una autorización o licencia o una promesa de no sanción o permiso. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. En este caso, tanto en la casa de Paula como en la mía, existió una norma. A esta casa se llega a tal hora. Si no llegas a esa hora, habrá una sanción. Entonces, si yo quiero llegar después de la hora establecida, pues tengo que solicitar un permiso, una promesa de no sanción. ¿Estamos de acuerdo? Y en su caso, señorita Paula,
¿A qué horas, en el ejemplo que estoy dando, que usted quería irse a una fiesta, a una reunión, ¿a qué hora tenía que regresar? Pues dependiendo la distancia, podía ser hasta el día siguiente. Ok, ¿cómo que dependiendo de la distancia? Bueno, pues es que en mi circunstancia en particular, mi familia vive lejos de la ciudad, entonces dependiendo la distancia podía volver al día siguiente. O sea, Oh, quedarme en casa de algún amigo, familiar, conocido. ya entendí. O sea, ejemplo, vivían fuera de la ciudad Ujú, y ya no había cómo regresar. ujú. Ah, perfecto. Pero pensemos una reunión ahí cerca, ahí mismo. ¿A qué horas tenía que regresar usted de la reunión? Pues, pues antes de que fuera de día, O sea, la regla en su casa es: te quiero aquí antes de que salga el sol. claro, Ok. ni modo que para desayunar. Bueno, es que culturalmente es distinto, pues no se manejan los mismos tiempos y estándares, pero bueno, y allá desde muy niños ya son muy independientes. O sea, desde muy Entiendo, niños, entiendo que bueno, usted es argentina. sí, Ah, ok. ¿De qué provincia de por allá? Buenos Aires. Ah, No, justo. no soy de la capital, pero sí soy de Buenos Aires, como Estado de México, Sí, por más. sí conozco. He tenido el privilegio de ir varias veces, muchas veces. Yo estudié una maestría en el Rosario, Argentina. Ah, ok, ya. Entonces, Buenos Aires lo conozco. Me he ido a los boliches de por allá. Ok, sí. Bueno, legalmente, para ponerlo en contexto, legalmente hoy en día la edad para votar es a partir de los 16 años. Ok, Hay mucha controversia en ese aspecto porque legalmente se les permite votar, pero no pueden obtener un permiso para conducir a partir de los 18 por la cuestión penal, porque se considera que conducir puede ser un medio para causar un perjuicio, un daño penal. Entonces, por literalmente, pues políticamente les funciona, legalmente no. Entonces, bueno, a los 16 años ya son mayores de edad, sin permiso de conducir, pero son mayores de edad. Entonces, o sea, legalmente, digamos que baja la edad y entonces la responsabilidad legal y para un adolescente, pues se supone que es mayor. Realmente no lo toman en serio, pero es mayor. O sea, ok, a los ok. 16 Pero entonces, en el contexto, bueno, pero entiendo que ahora ya es usted mexicana o vive en México. pero sí, radico en México. Muy bien, entonces ya más o menos conoce nuestra cultura. Sí, claro. Como bien dice usted, acá en México, yo le comento mi caso, ¿no? Mi caso era: te quiero aquí a más tardar a las 2:30 de la madrugada. Yo que hubiera, no sé, a mí mi mamá me hubiese dicho: te quiero antes de que salga el sol. Ni le cuento lo que hubiese pasado. Y me estaban fiscalizando que llegara a la hora que me dijeron. Literal, se quedaba mi mamá en el sillón esperando a que llegase. Fíjense entonces cómo van cambiando, y es bueno esto para ver los extremos de un permiso. En su Profesor, caso, soy Marichi. ¿Puedo aportar algo? dígame. Bueno, yo soy como que ya de una época más atrás, quizá. Realmente en mi casa sí habían muchas normas. A mí no me dejaban llegar después de las 10 de la noche, en aquellas épocas. Si yo llegaba después de las 10 de la noche, la verdad es que mi papá sí me daba con el cinturón. Ajá. Ok, Era diferente la cultura, eran otras épocas y sí va evolucionando todo, pero digo, lo pongo como un ejemplo nada más. ok, Eso bueno, es ahí una teníamos, aportación. ahí teníamos sanción. Sí, así es. Y si usted quería llegar tarde, igual tenía que pedir permiso, porque pues todos llega a la edad en que queremos, pues. Llegar más tarde, Claro. inclusive para ir a una disco, que en aquel tiempo empezaban las discos, la verdad es que no me dejaban ir sola, iba mi mamá o mi papá conmigo en aquellas épocas. Aunque ellos se Claro. sentaran en otra mesa, pero ahí estaban, ¿no? Ajá. Ah, Y claro, claro. Bueno, siempre, yo le platicaba a mis alumnos de licenciatura que yo me regresaba
para empezar, vengo de una generación donde no teníamos celular. Exacto. Entonces, Sí. yo no tenía Uber, yo no tenía nada de esas madres. Y a veces me regresaba del metro caminando a mi casa a la 1 de la madrugada. Y me decían mis alumnos, pero ¿cómo, maestro? ¿Y no le daba miedo? Bueno, pues el miedo, la inseguridad, vamos a decir normal, pero en mis tiempos lo más que ocurría es que te asaltaban con una navaja. Bueno, en mis épocas no había todavía ni metro. O sea, digo, les comento para que vayan viendo Para que hagamos cómo va contexto. cambiando todo, ¿no? Claro. Sí. Y yo le decía a mis alumnos, bueno, es que lo más que pasaba era eso y era noticia en toda la colonia. Asaltaron a tal y te robaban, no sé cuánto puede llevar un chamaco regresando de una disco. Hoy en día les digo a mis alumnos, si no los asaltan con una 9 milímetros hasta se ofenden. En mis tiempos no había descabezados abajo de los puentes. Así es. Entonces, hoy en día mis hijos ya empiezan, tengo uno de 17 y una de 13, y yo ya tengo pavor de que salgan a la calle, pero estoy seguro que me van a decir, papá, me tienen que pedir permiso, no me avisan. Como dice Paula, culturalmente hablando es muy distinto, ¿no? Esta relación que tenemos en México, padres e hijos, todavía es muy Es que bizantina, muy bizantina, muy... pues es lo propio, pero no digo que esté bien, digo, es complicado. Allá culturalmente a los niños se los educa desde niños como adultos. Entonces, hablan y contestan como adultos, responden y deciden como adultos. En algunos casos es bueno, en otros no tanto. Entonces, la verdad es que sí es complicado. O sea, se hacen muy independientes muy jóvenes. Y yo soy prueba de eso. Entonces, digo, la realidad es esa. Yo a los 22 años me vine a vivir a México, sola. Claro, claro. Y cada persona obviamente decide forma de vida, ¿no? Pero yo decidí estudiar y trabajar. Y bueno, hay gente que busca otros caminos, pero es cultural y culturalmente Argentina mira hacia arriba y mira hacia Europa. Y Francia es uno de los países más liberales que hay en Europa. Entonces, es difícil. Justo lo que le iba a decir, yo tengo muchos amigos allá en España, en Italia. Yo estuve estudiando, viviendo por allá, y es más o menos esto lo que te dicen, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis hijos, pues, culturalmente es distinto. Yo veo a los chamacos allá, pues, algo muy distinto de lo que tenemos acá. Las culturas son culturas, ni son buenas ni son malas, son formas de vivir, formas de ver el mundo. Pero sí ocurre mucho esto. Pero en México sí es todo un rito pedir permiso. Ejemplo, yo tenía que pedir, y aquí vamos. A ver, María, ayúdeme usted. María de Jesús. María de Jesús, ayúdeme. Sí. ¿Usted a quién le tenía que pedir permiso? ¿A su papá o a su mamá? A ambos, porque mis papás casi, normalmente hasta la fecha, gracias a Dios todavía viven, todavía los tengo, siempre han coincidido en todo. Esté o no uno de acuerdo, siempre se apoyan los dos, y los dos tenían que estar de acuerdo. Entonces, yo les tenía que pedir permiso a los dos. Ok, en mi caso... Y ellos siempre se manejan así, en la misma línea. Si uno me castigaba, pues el otro aceptaba, o sea, nada más que mi mamá siempre fue, y hasta la fecha, como que más, un poquito más consciente, digámoslo así. Mi papá era más extremista. Espérame. Y sí podía decir, ya déjala. Así. Sí, perdón. O sea, el sujeto entonces, en este caso, a quien usted le tenía que pedir permisos a ambos padres. Sí, pero si no estaba mi papá, mi mamá era la autoridad. Sí. Veamos lo siguiente. En mi caso no era así. Yo le tenía que pedir permiso única y exclusivamente a mi madre. Si le decía a mi papá, oye, que voy a ir a una fiesta, no sé, pregúntale a tu madre. Y punto. Y si mi papá decía que sí, mi mamá decía que no, pues no. Y se acabó. Entonces, ¿a qué voy? Ustedes cuando realizan sus instancias de petición, la tienen que realizar a la instancia, a la autoridad competente. En este caso, los ejemplos que damos es eso, competencia.
Ahora, ¿quién puede realizar el instar? El sujeto legitimado. Fíjense, Romeo, esto se lo pregunto a usted porque como hombres es más común que lo hagamos. ¿Alguna vez cuando usted estaba en estas circunstancias que estoy platicando, de pedir permiso, de salir y demás, se le ocurrió pedirle a uno de sus amigos que pidiera permiso por usted? No, no, mi caso es muy similar al que usted comenta al suyo. Yo también tenía que pedir permiso a mi mamá y tenía que ser vía directa, no podía haber intermediarios, Pero, ni hermanos, ni nada. ejemplo, ¿no les tocaba que a veces ya estaban en la fiesta o camino a ella y le decían a su cuate, tú pídele permiso que tú le caes mejor a mi mamá? Sí llegaba a pasar, ¿Está? pero ahora sí que bajo circunstancias determinadas. Generalmente. ¿Y qué ocurría cuando esto pasaba? ¿Qué hacía el sujeto o la autoridad competente, en este caso su mamá o su papá? En ocasiones concedía, pero siempre se me hacía la aclaración muy puntual de que era una excepción. Ok. Porque le caía bien la persona, le tenía confianza. Bueno, en su caso, pues eran más comprensivos. Entonces me estoy dando cuenta que mi padre y mi madre eran unos canijos, porque ustedes todos son maravillosos. A mí me mandaban la chingada, me decían, a ver, Pedro, pásame a Adrián y tú cállate. ¿Tú quién eres para andarme hablando y pedirme permiso? Entonces a mí me tocó del nabo esto, hombre. Veo que con ustedes, ay, no, mis papás, y ay, todo lleno de amor y comprensión. A mí, puritita. Disciplina me daban, ¿eh? Y bueno, entonces, si a mí se me ocurría hacer eso, se anulaban permisos. ¿Por qué? Porque lo realizó un sujeto no legitimado. Y aquí viene entonces esta otra cuestión a lo procedimental. ¿Quién tiene que hacer la petición? El sujeto legitimado ante la autoridad competente. ¿Estamos? En este caso, lo que yo estoy peticionando es un permiso. Entiendan ustedes por permisos, promesas de no sanción. Por lo tanto, el permiso tiene un extremo, un límite, un marco del cual no puedo salirme. Si me salgo de ese límite, hay sanción. Ejemplo, a mí me decían, si vas a ir a la fiesta, al antro, a la disco o al boliche, pero tienes que regresar aquí a las 2 de la mañana. ¿Estamos? Y si no estás aquí a las 2 de la mañana, le ponemos candado a la puerta y te quedas a dormir en la calle. ¿Se dan cuenta cómo el permiso se extendió, pero había una sanción ante el incumplimiento? ¿A alguno de ustedes les tocó una norma similar en su casa? ¿A ti, Víctor? No. ¿No? Les digo que No. entonces yo no sé qué padre estuve o en qué país viví, porque a mí me platican ustedes una vida maravillosa. Es que, No, bueno, yo no sí sé estuve ahí, igual. no sé qué figura equiparar ahí, pero al menos aquí siempre fue de avisa dónde estás nada más. Pero, Les digo, entonces yo no sé qué pasó con mis padres. Ahorita les voy a ir a hacer desmadre porque esto ya me preocupó. A mis alumnos de licenciatura, que son chamacos de 20 años, les pregunto y me contestan igual que ustedes. Dije, tal vez ya es problema generacional. Pero ya les comento a contemporáneos y me dicen, no, maestro, pues sus padres son unos ogros, ¿eh? Vaya y denúncielos porque le arruinaron su infancia. Yo creo que es más cuestión de cómo te veían los padres, profesor, porque así como usted me está diciendo, me trataban mis padres, me sucedió en 2 ocasiones. Una que fue una compañera para decirle a mis padres que fuera una manifestación, pero les dicen mis padres que pues a final de cuentas la autoridad son ellos y la responsabilidad de mí eran ellos y la decisión de otros pues no tenía cuestionamiento.
Ok. Pero cuando fui yo creciendo, terminando, mejor dicho, cuando llegué yo a la universidad, una amiga me invitó a una fiesta porque no me dejaban ir. Ajá. Entonces fue y como que también dijeron no, pero como que me vieron con la opción, yo no sé cómo me vieron en mi actitud, que al final de cuentas regresaron a mí en mi cuarto y me dieron la autoridad y me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a confiar de que vas a ir, pero queremos que regreses a lo menos a la 1 de la madrugada. Ajá. Pero creo que tiene que ver la actitud y cómo conoces a tus hijos. Pues, bueno, A entonces, lo mejor usted daba ¿quién sabe qué sabían de mí mis padres? Porque a mí, un ahorita presentimiento que los papás pues decían. me decían, tienes que estar 2:30. No puedes llegar oliendo alcohol. No puedes llegar oliendo a cigarro. Ay, no. Sí, así. Y me olían al entrar, ¿eh? Así que chiste. Es más, nunca me arriesgué a ver si me cerraban la puerta o no. Porque yo Y te la conocía, cerraban. yo conocía a mi jefa y dije, no, esta sí me cierra y no se tienta el corazón. Pero bueno, entonces creo que yo viví en México solo porque pues todos los demás, ay, no, a mí me llenaron de besos, abrazos y comprensión, hombre. Pero bueno, Profesor, Yo era muy pero- cínica. déjeme comentarle que no. espérenme, déjenme terminar mi idea. Ok. Ahorita me platican el resto. Me pregunta, a ver, Cintia Ivonne, que si tengo un ejemplo de instancias de petición, es a lo que voy. Veamos lo Ajá. siguiente. Las instancias de petición no son exclusivas de materia civil, penal, de ninguna otra. Son son aplicables a cualquier materia. Entonces vamos a tener instancias de petición en lo administrativo, en lo civil, en lo penal, en lo laboral y en lo fiscal, que es nuestra materia. ¿Qué ejemplos tenemos de petición en el campo fiscal? La siguiente clase categorizamos la instancia de petición, por favor. Ejemplos que tenemos es autorización de pago en parcialidades. Yo le pido a la autoridad recaudadora, hago una petición, permíteme pagar, estoy obligado a pagar en tal fecha, pero permíteme pagar en parcialidades. Si son 100, permíteme hacer 5 pagos de 20, por inventar. O petición de pago diferido. En lugar de pagarte el 17, permíteme pagarte el 30. ¿Se dan cuenta quién lo debe de realizar? El sujeto legitimado, que en este caso será el contribuyente. No puede venir el vecino a hacer peticiones a mi nombre. Lo tengo que hacer ante la autoridad competente. ¿Y qué es lo que la autoridad competente me va a dar? Una autorización que se llama licencia o autorización, o puede ser una promesa de no sanción. ¿Estamos? Ejemplos. En materia administrativa, ustedes saben que se solicitan licencias de funcionamiento mercantil, que es una autorización para realizar alguna actividad, en este caso mercantil, con atención al público. Ejemplo, una licencia para operar un restaurante, un bar, etc. Tengo que pedirlo a la autoridad competente, quien me dará la autorización. Pero en lo que me otorgan la autorización, puedo solicitar, mediante un aviso de apertura mercantil, un permiso para funcionar 30 días. ¿Se dan cuenta ustedes entonces la diferencia? Y tendremos muchísimas, como le platicaba al inicio de la clase, este tipo de instancias son muchísimas. Cuando usted va y solicita una licencia de conducir, lo que está es haciendo una instancia de petición, una autorización para manejar un vehículo automotor en la Ciudad de México.
maestro, puede aplicar también el caso cuando tramitan las placas que les dan un permiso provisional en lo que le entregan las placas ya del vehículo o moto. también. Exactamente. Tener las placas es la autorización para circular. Todo vehículo en la ciudad, en el país, debe de tener unas placas de circulación. Pero en lo que me entregas, te solicito un permiso, y así lo dice, permiso temporal, provisional, por tantos días. Si van viendo entonces esta gran diferencia, la instancia puede ser un procedimiento sencillito. Cuando yo voy y solicito una copia certificada de mi acta de nacimiento, estoy haciendo una instancia de petición que me autoricen a tener una copia certificada de mi acta de nacimiento. Y hoy en día este es un procedimiento que lo puedo hacer en un kiosco electrónico desde la computadora de mi casa, creo que ya desde una aplicación de mi celular, y que me llevará 5 minutos. O puede ser un procedimiento enorme, como ejemplo, una instancia de petición de importación de mercancía, que puede ser un procedimiento largo. ¿Sí? ¿Vamos viendo? O la concesión perdón, también podría entrar la concesión de transporte público. También es una instancia de petición. En materia fiscal, la condonación de créditos fiscales es una instancia de petición. La devolución de pago de lo indebido. Le pido a la autoridad que me regrese el pago que realicé de manera indebida. ¿Sí estamos? ¿Han quedado claros estos ejemplos? Ya se nos ha acabado el tiempo. La próxima clase, recuérdenme que categoricemos la instancia de petición. ¿Muy bien? Perfecto. Bueno, pues. Profesor, una dígame. Pregunta. Nos había comentado de un trabajo para poder exentar la materia. ¿Sobre qué materia para irlo haciendo, si podemos? ¿Sobre qué materia o sobre qué tema podremos hacerlo? El trabajo que dejé desde el principio de semestre, que expliqué. Sí, exacto. ¿Qué no les he dicho en qué consiste? No lo recuerdo. Ah, bueno, no lo recuerda, pero ya lo señalé. Es no realizar un estudio constitucional de las contribuciones de la Ciudad de México. Si las contribuciones o el trato que se le da a las contribuciones en nuestra capital es acorde a la Constitución Federal. Ah, ok. Esto viene en la planeación didáctica que entregué desde el primer día de clase. Ahí vienen fechas de entrega, todo, porque luego se llaman a la sorpresa. Pero recuerden que esto es completa y absolutamente voluntario. Yo no estoy dejando ningún trabajo. Es quien lo quiera realizar, porque estamos en sistema abierto. ¿Sale? Sí, profesor. Porque luego me dicen, es que usted me está obligando a hacer trabajo. Yo no estoy obligando a hacer ningún trabajo. Es quien lo quiera realizar y no le perjudiquen absolutamente nada si no lo hace. Únicamente le beneficia. ¿Queda claro? Muchas gracias, sí, claro. Dígame, señorita Karime. Profesor, y yo tengo otra duda. Del examen que hicimos apenas todavía no ha dado calificaciones ni nada, ¿verdad? No. Les comenté que me voy a tardar porque pues nada más ustedes son 70 alumnos. Ok. Profesor, gracias. Tengo otros grupos, entonces me voy a tardar un poquito, pero sí les daré su evaluación. No se preocupen. ¿Sale? Ok. Gracias, profesor. Sí. Bueno, pasen excelente resto de jornada. Buen día. Gracias. Hasta luego. Buen día, gracias. Buen día para todos. Hasta luego. Buen día.